Diego, como habíamos hablado internamente, ya estamos en condiciones, estamos transmitiendo. ¿Puedes, por favor, compartir tu presentación? Perfecto, Diego. Lo vemos perfecto, como dije inicialmente, a eso de las 16:45 aproximadamente, hora de Santiago de Chile, estamos volviendo con la ronda de preguntas. Así que, Diego, te dejo y nos vemos en unos 45 minutos más. Muchas gracias. Primero que nada, saludar a todos los asistentes a este webinar, en que la idea es que podamos hablar de construcción industrializada, prefabricados, nuestra experiencia que ha sido en este último año complejo, extraño para todos, y cómo ha sido el poder en un principio prácticamente detener las obras y hoy en día ya poder retomarlas y cómo poder seguir construyendo, seguir produciendo durante este periodo de pandemia y cuarentenas. Como Tensocred, primero que nada, llevamos muchos años, más de 30 años en el mercado, con nuestras tipologías clásicas, tipologías de entrepiso, tipologías de naves industriales, graderías, que presentan una gran versatilidad para construir todo tipo de edificaciones y que se han transformado paulatinamente en un modo de construir industrializado, más productivo y con una gran cantidad de cualidades propias del material, del hormigón y de la prefabricación. Hoy en día llevamos más de 3 millones de metros cuadrados construidos a lo largo de Chile en distintos tipos, usos de edificios, desde lo que pueden ser edificios de vivienda, edificios educacionales y edificios productivos como son centros de distribución, bodegas, naves industriales, y por otra parte elementos para constructoras, elementos para edificios también, como son hoy en día fundaciones, escaleras prefabricadas, muros perimetrales, estanques, balcones, en fin. Las ventajas de la prefabricación y del hormigón son bastante conocidas en general. En este cuadro podemos ver en su parte central las ventajas propias de lo que es el material del hormigón, y alejándonos del centro vemos ventajas y cualidades propias de lo que es la prefabricación, dentro de lo cual la resistencia, la flexibilidad, la durabilidad han sido siempre fundamentales, propias del hormigón, y el hecho de prefabricar esto, de tomar esta técnica o este proceso constructivo, nos lleva a obtener ventajas también desde el punto de vista de la productividad, de la calidad y del ahorro de mano de obra, y todas las consecuencias que eso trae en sí. La construcción de la vivienda prefabricada, de edificios prefabricados, tiene muchas ventajas. Principalmente hoy valoramos lo que es la rapidez y lo que es la disminución de mano de obra, dado el escenario de construcción en que estamos. Pandemia, cuarentena, un escenario absolutamente nuevo para todos quienes hemos trabajado todos estos años en este rubro. Esta imagen es de fines de 2019 y nos habla de las predicciones que habían en esa época acerca de cuál iba a ser el impacto del COVID-19 en el rubro de la construcción, tanto en la actividad económica como en los trabajos, en la parte laboral dura. En buena parte estas predicciones se cumplieron. Pasamos por diversas transiciones también. Tenemos ejemplos extranjeros en esta imagen de cuáles eran los primeros protocolos para poder mantener obras en funcionamiento a medida que el virus avanzaba y que también las obras se abrían, se cerraban en conjunto con las cuarentenas particulares, globales que nos hemos visto. Este artículo es de mediados del año 2020, prácticamente un año atrás ya, y hablaba de los riesgos que
que tenía la construcción y sobre todo cómo iba a modificarse, y dando especial énfasis en el rol que va a cumplir la construcción industrializada en el desarrollo de nuestra actividad de aquí a futuro. Estamos seguros, particularmente, que el camino es ese, si queremos mejorar la productividad y también si queremos hacer una construcción más limpia y más sostenible. Y por sobre todo si queremos enfrentar escenarios de pandemia como el que nos vemos sujetos hoy y que no sabemos si en el futuro seguramente van a aparecer más. Hoy en día, abril del año 2021, estamos con un plan de la Cámara Chilena de la Construcción, un estricto plan sanitario que nos permite mantener las obras de construcción en funcionamiento. Es un protocolo bastante estricto en cuanto a las medidas sanitarias, en cuanto a los exámenes que se debe realizar a los trabajadores, en cuanto al transporte. Y esto conlleva una serie de medidas que también afectan a los procesos constructivos. La experiencia que vamos a mostrar hoy es principalmente cómo han sido nuestra evolución de proyectos durante la evolución del COVID, y cómo también han surgido nuevas oportunidades en los prefabricados, y yo en muchos aspectos más que decir nuevas oportunidades, cómo se han retomado ciertos elementos que en una condición normal se habrían hecho de manera tradicional, sin cuestionarse. Y hoy en día, frente a este escenario, la posibilidad de los prefabricados se transforma en una alternativa más que viable. Para comenzar, les voy a mostrar un edificio que comenzamos su fabricación y montaje a fines del año 2019, que desarrollamos su montaje en buena parte durante los primeros meses del año 2020, y que si bien no se vio afectado por cuarentenas duras en su primera etapa, sí en su última parte sí lo tenía, pero sí es un ejemplo evidente de los beneficios que puede tener una construcción industrializada, prefabricada, principalmente respecto a la disminución de mano de obra y el gran ahorro que hay en plazo utilizando nuestra estructura. Es un proyecto de 8 al cubo, es la etapa 5, la última etapa que está desarrollando proyectos en ciudad. Este proyecto está ubicado en la comuna de Providencia, es un proyecto tipo loft, desarrollado por CL Estudio, Estudio de Arquitectura de Gabriel Cáceres y Daniel Lazo, cuyo diseño estructural fue desarrollado por Pedro Bartolomé, su ingeniería de prefabricados por Tecnocret y Ars Ingeniería, y la fabricación, transporte y montaje de la estructura desarrollada por Tensocret. Estas son imágenes del proyecto. Es un proyecto que apostó por la simpleza, un proyecto, como ya les dije, tipo loft, con losas de 10 metros de luz, sin elementos intermedios tipo tabique, lo cual pretende proponer una nueva concepción de habitar a través de esta tipología tipo loft, pero principalmente con edificios que presentan poca densificación para la comuna. En ese sentido también presenta un proyecto con una arquitectura que propone un habitar sostenible, dentro de lo cual nuestra labor principal era centrarnos en los procesos constructivos desde la etapa de diseño, con una integración temprana que hicimos desde la oficina de arquitectura, junto también con la oficina de ingeniería y con el constructor, pasando también por lo que es la logística y por sobre todo con toda la operación de montaje de nuestras estructuras.
Y en eso fue clave la integración temprana de proyectos, ¿eh? Y es algo que quiero recalcar, que con el Consejo de la Construcción Industrializada hemos impulsado, ¿eh? En lo cual cómo nosotros podemos de cierta manera optimizar las estructuras prefabricadas, optimizar lo que es una construcción industrializada y también poder sacar reales ventajas que se van a traducir en ahorros efectivos en cuanto a ahorros económicos, ahorros en plazo y también mejoras en sostenibilidad respecto a los proyectos, ¿eh? Es decir, mejoramos de manera efectiva su productividad, ¿eh? Esta planificación es fundamental que sea un proceso no lineal, como estábamos acostumbrados a trabajar en construcción, partiendo desde el proyecto de arquitectura, pasando un proyecto de ingeniería, terminando con un análisis de una constructora y muchas veces volviendo atrás. Y cómo la integración de estos proyectos es fundamental en una etapa temprana, en la génesis del proyecto. Es ahí donde ponemos todo sistema constructivo, en cualquier materialidad, sacarle el máximo provecho y por sobre todo tener muy bien dimensionado, muy bien evaluado cada uno de los procesos que conllevan esto. En particular, este proyecto es un proyecto que tenía una fachada a la calle, los demás eran fachada compartida con vecinos, ¿ya? Estamos viendo la planta de arquitectura, ¿ya? Esto es parte de nuestros análisis y de nuestra integración temprana, ya aplicando elementos constructivos nuestros al proyecto. Parte de esta integración buscó la simpleza. Este proyecto en obra gruesa se desarrolló solo con dos tipologías de elementos, con muros perimetrales, que a su vez son muros cortafuego y muros de apoyo de las losas, y con una losa nervada que salva 10 metros de altura. Vemos ya la arquitectura con la cual está integrado completamente el proyecto, los elementos prefabricados, ¿no? Y cómo también en láminas breves desarrolladas por nosotros podemos hacer todo el desarrollo del proyecto en cuanto a simpleza, que es lo que buscábamos en este proyecto en particular, y en cuanto también a cumplir las expectativas de diseño y de habitar que tenía la oficina de arquitectura, ¿no? En ese sentido, fue un éxito poder lograrlo con la mínima cantidad de tipos de elementos, aunque no sean elementos iguales. Cada elemento prácticamente es una pieza única, desarrollados en particular. Vemos aquí planos de fabricación de los elementos, de estos muros que conllevaban los 3 niveles de altura, ¿no? Y que van a ser los elementos portantes. También es fundamental en esta etapa temprana hacer hincapié en que los elementos se fabrican a medida del proyecto, ¿ya? Podemos ver acá detalles en los círculos azules. Por una parte, estos detalles que están a mano izquierda, en los cuales se dejan las perforaciones de ventanas, las uniones con un elemento que va a venir, y vemos también cómo este muro incluía una parte de la fundación, lo cual nos permite tener el mínimo mano de obra en terreno, las mínimas partidas en obra respecto a la obra gruesa estructural. Aquí tenemos elementos más pequeños dentro del proyecto, lo cual se traduce en esta imagen, en la cual vemos ya los muros en obra, ¿ya? Con sus costuras que van a ser hormigonadas en terreno para dar continuidad a los elementos estructurales, ¿ya? Y con las perforaciones que son propias del proyecto. Estas ya son imágenes de los elementos montados en terreno, ¿ya? El terreno tiene 10 metros de ancho, solo 10 metros de ancho, y aproximadamente 60 metros de profundidad, si mal no recuerdo, ¿ya? Y vemos cómo están dispuestos los elementos prefabricados, que como les decía son elementos de cierre, y van a ser los muros portantes para las losas PIL. Vemos el detalle de las fundaciones. También diseñamos el muro en L con una fundación con el propósito, como les decía anteriormente, de simplificar las faenas en terreno y dejar un hormigonado pequeño, ¿ya? Con lo cual
nos aseguramos de que vamos a tener la mínima cantidad, la cantidad precisa de gente en obra. Respecto a la losa utilizada, usamos nuestra losa nervada PI, una losa de 10 metros de luz, ¿ya? Es una losa no pre ni post tensada, es una losa prefabricada tradicional, ¿ya? Que tiene certificación estándar al fuego de RF 120, es la única losa prefabricada con esta certificación hoy en día en el mercado, y que nos permite de manera estándar salvar luces desde 4 hasta 10 metros, ¿ya? Lo cual ofrece una ventaja importante, ya que son losas que no necesitan y no requieren alza prima. Vemos el detalle de las barras y la malla electrosoldada necesaria previo al hormigonado, la sobrelosa estructural. Todos los elementos y nuestras uniones en este proyecto son uniones húmedas, ¿eh? Es decir, entre los muros vamos a tener uniones hormigonadas in situ, y las losas tienen una sobrelosa estructural de 7 centímetros de espesor aproximadamente, que va a conformar el diafragma de la estructura. Vemos aquí detalles de uniones, ¿ya? Las conexiones de las losas con las vigas, y también posibles detalles y conexiones de losas con vigas de rigidez hormigonadas en terreno, las cuales son fáciles de hormigonar con moldaje que puede colgarse en las mismas losas en el momento en que estamos hormigonando las sobrelosas estructurales. Con esto podemos ver que son sistemas abiertos. El sistema TensorFlow es un sistema abierto, muy flexible y que permite múltiples soluciones en cuanto al diseño y en cuanto a cómo terminar el proyecto. Acá tenemos un render de cómo van las mallas electrosoldadas y las barras también ubicadas en terreno previo al hormigonado de la sobrelosa estructural. Esto es el detalle de la losa Pi 40. Y cómo también estas losas permiten tener perforaciones, las cuales las podemos hacer desde nuestra fábrica, que lleguen ya, o podemos hacer perforaciones una vez hormigonada la sobrelosa con testiguera. Como podemos ver en la imagen, nos permite tener los 10 metros libres, es decir, esto en obra quiere decir que podemos estar con faenas de terminación inmediatamente después de montar la losa prefabricada, y también, como vemos a mano derecha, podemos dejar shaft, en este caso eran para instalación de luminarias, y también lucarnas, que esta coincidía particularmente en un baño. Pero esto es la estética de una construcción prefabricada. Vemos que la cantidad de gente es mínima. Un edificio como este lo podemos montar con un equipo de 4 personas, más el prevencionista y el profesional de obra, es decir, con 6 personas podemos montar un edificio de esta envergadura. Aquí vemos la faena, particularmente la logística era una logística compleja en este proyecto, porque las dimensiones del terreno eran muy pocas, y particularmente en el único acceso que había un árbol que dividía los 10 metros en 2 entradas de 5 metros, y que nos hizo aún mejorar nuestra logística, ya que el árbol permaneció ubicado siempre ahí. No existía la posibilidad ni la intención tampoco de cortarlo. Acá vemos un 3D de cómo se resuelve todo el proyecto, de la imagen completa del proyecto, y en parte estos son parte de la integración que hubo desde un principio del proyecto, y cómo prever el sistema constructivo, sus detalles, y en base a eso las faenas constructivas. La parte logística, cuando trabajamos con prefabricados, es fundamental. La conexión entre el diseño de arquitectura, ingeniería, la planta de prefabricados y la construcción en obra debe estar completamente coordinada, más aún en terrenos pequeños, en los cuales no vamos a tener posibilidad de acopio, no vamos a tener posibilidad de almacenaje en terreno, ¿ya? Esta era la imagen exterior de la obra. Como podemos ver, elemento que llega es elemento que se monta, ¿eh? Y tampoco los espacios eran espacios que fuesen amplios, los cuales nos hacían y nos exigían a tener una logística
muy detallada. Junto con esto hicimos 4 etapas de montaje, pensando principalmente en la estabilidad estructural de la estructura durante la etapa de montaje, es decir, el hormigonado de uniones entre muros y sobre losas intermedias, teniendo en consideración que estamos en un país altamente sísmico, como sabemos, en cualquier minuto puede llegar un sismo de gran magnitud, y parte de nuestro trabajo es tener previsto estas circunstancias siempre, ya que las estructuras prefabricadas no se consolidan hasta que tenemos todas las faenas y uniones húmedas ejecutadas. Vemos acá imágenes de operación y de montaje, lo complejo que es montar. Nosotros tenemos, como les dije anteriormente, más de 30 años de experiencia montando estructuras prefabricadas. Es una faena fundamental desde la logística hasta la conclusión del proyecto, ¿no? Y cómo se van montando las losas, ¿no? Muros, tenemos las últimas losas montadas desde calle también, y los muros más pequeños hacia la parte delantera del proyecto, ¿no? También la estrategia de ir saliendo con el montaje. La losa nos permite tener una planta libre impecable, ¿no? Sin alzaprimas, lo cual es fundamental en una obra que queremos tener productividad. Esta es una imagen exterior ya con toda la estructura montada, ¿no? Aquí tenemos todo lo que es la estructura prefabricada, montada, y parte de nuestro trabajo ya había finalizado en este escenario. Y estas son imágenes actuales, ¿no? La obra tuvo que parar en ese momento por los primeros cierres que hubo producto de la pandemia, teniendo en cuenta que hoy en día tenemos estos protocolos de la Cámara Chilena que nos permiten tener faenas y obras funcionando, pero que gran parte del año 2020 las cuarentenas nos obligaron a tener obras cerradas. Y estas son imágenes ya de terminaciones en las cuales podemos ver gran parte de los elementos. La losa queda a la vista, ¿ya? En este proyecto, cualidades del mercado, su calidad de terminación, también una calidad industrial, lo cual también nos implica un ahorro importante de costos de terminaciones, de retoque o de postventa, si lo queremos llamar, para una inmobiliaria. Aquí tenemos ya imágenes del piso prácticamente terminado. El piso se pulió, se hizo con una sobrelosa de un hormigón negro, y las losas nervadas nuestras quedaron a la vista, quedan completamente a la vista. Y aquí tenemos, para concluir este edificio, la imagen aérea de cómo es el proyecto. Para continuar, este es un proyecto que hicimos partes de edificios, yo llamaría. Estos son muros prefabricados para una fachada, para Inmobiliaria Cantauco, ¿ya? En el cual esto fue a julio del año 2020, y que ya teníamos cuarentenas, es decir, teníamos pequeños lapsus de tiempo para poder ejecutar obras, y desarrollamos este proyecto de todos los muros de fachada del edificio, prefabricarlos, en lo cual nosotros participamos en la integración temprana, la fabricación, transporte y montaje de todos los elementos. Como podemos ver, esto es un plano de montaje nuestro, en lo cual están los muros con sus quiebres, los muros con sus... Y esto permite hacer una faena en la mitad del plazo que sería hecha in situ, con una calidad importante y con poquísima gente en obra. Vemos los elementos llegando a obra, las faenas de montaje con ocupación de acera, obviamente, porque son los muros que van ya en la fachada, pero cómo con este tipo de soluciones nosotros disminuimos notablemente las faenas en obra. Gran parte de estas soluciones fueron solicitadas a nosotros. ¿Por qué? Porque al hacerlas en obra no tenían menos de 10, 15 personas,
y se infectaban permanentemente, ¿ya? Eso fue parte de la realidad, ¿ya? Y era muy difícil poder mantener los protocolos vigentes con esa gran cantidad de obra, ¿ya? Entonces aquí es donde toma validez la fabricación en planta y el montaje en terreno en soluciones industrializadas y prefabricadas. Vemos parte de todos los detalles constructivos desarrollados también por nosotros, por Tensocret, en todos los elementos, lo cual es parte de nuestro know-how. La logística debe ser fundamental. Y cómo se va armando todo el sistema de muros de fachada en terreno. Con estos elementos podemos ver que se pueden hacer los diseños a medida de lo que es el proyecto de arquitectura y que el cliente lo requiera, con estas divisiones entre muros, etc. Y esto permitió tener mínima gente en faena. El montaje de esto se hizo en 4 días corridos, ¿ya? O sea, fue menos de una semana, fue entre un día martes y terminamos un día viernes, ¿ya? De todos los elementos, lo cual implica un ahorro en tiempo, un ahorro en riesgo sobre todo, ¿ya? Y un ahorro en mano de obra importante. Quienes hemos trabajado con industrialización sabemos que los análisis de ahorro de mano de obra son muchas veces engañosos. Gran parte de los proyectos se hacen análisis y los costos directos de construcción industrializada generalmente son más altos, y es así, pero todos los costos indirectos no existen, ¿eh? Mientras que en la construcción tradicional sabemos que el ítem gastos generales es un ítem importante, y es ahí en donde nuestro análisis debe ser preciso para realmente poder evaluar cuáles son los ahorros económicos y las mejoras en productividad incorporando industrialización. Y acá tenemos los elementos finales, ¿ya? Que incluían también el número del edificio. Esto fue encargo de constructora e inmobiliaria Cantauco, y el edificio está en la calle Ezequiel Fernández, que es en Macul. 1670 está claro ahí con la numeración del muro. Otro caso de industrialización y productividad es este proyecto que desarrollamos con Echeverría Izquierdo, en la cual el diseño de la estructura prefabricada lo hicimos con ARS y Tecnocret, que son empresas de ingeniería asociadas nuestras, que trabajamos permanentemente en soluciones prefabricadas con expertise de mucho tiempo, y que fue desarrollar todo el sistema de tanques y cámaras, ¿no? Para el edificio Los Militares, que está acá en Las Condes, desarrollado por Echeverría Izquierdo. Acá también fue hecho en lapsus de cuarentena, ¿no? Este proyecto sí fue ejecutado por nosotros en noviembre, diciembre del año 2020. ¿No? Y también lo que buscábamos junto con Echeverría Izquierdo, para el cual somos proveedores de distintos tipos de elementos prefabricados en sus obras, era minimizar la mano de obra en terreno. Acá tenemos nuestro trabajo de integración temprana con prefabricados, todo el desarrollo de planos de fabricación, como les decía, desarrollado por Arce Ingeniería, en el cual nosotros invertimos en tiempo previo para disminuir el tiempo posterior. Principalmente todo el tiempo que está acá de ingeniería, de desarrollo técnico, nos permite disminuir los plazos en obra. Estábamos trabajando, entiendo que era un -5 o -6 de subterráneo. Acá nosotros asesoramos a Echeverría Izquierdo con gente nuestra para el montaje, pero el montaje se hizo con las grúas plumas de la misma obra, ¿no? Los elementos más pesados en este caso bordeaban las 5,7 toneladas, prácticamente 6, ¿ya? Y nos permitió hacer con pocos elementos, en un montaje que fueron 3 jornadas en obra, toda la solución de estanques, lo cual habría requerido
más de 3 veces el tiempo de hacerla in situ. Acá vemos todo lo que es bajar los elementos desde la grúa, que lleguen al nivel de terreno y cómo van llegando estas piezas. También es importante recalcar la calidad que podemos lograr nosotros con terminaciones prefabricadas, o sea, la calidad de los hormigones, la calidad de la terminación de los hormigones, todos los protocolos respecto a calidad, uno puede tener exigencias muy altas y sobre todo respecto a la trazabilidad. Estos son los planos de fabricación respecto a estas partes de lo que era todo el sistema de estanques de este edificio, y el cual vemos las imágenes cómo se monta, va con todas las conexiones previstas para las partes que se van a hormigonar en terreno, y cómo este desarrollo permite ir armando estructuras de mayores dimensiones, pero como veíamos y como podemos ver claramente en las imágenes, desarrollándolo con la mínima cantidad de gente. Incluso en este tipo de elementos que sabemos que se hormigonan muchas veces contra terreno en obra, Echeverría Izquierdo ya conoce cuáles son los beneficios de usar sistemas prefabricados y la decisión fue hacerlo así, hacerlo en prefabricado. Vemos buena parte de cómo se desarrollan los detalles también, piezas únicas. Nosotros no nos dedicamos a hacer cámaras estándar, esos son otro tipo de elementos. Y aquí viene también todo lo que era el desarrollo y montaje de la tapa de este sistema de cámaras y estanques. Podemos apreciar también la calidad, cómo se van dejando los pivotes con las perforaciones en los elementos. Los elementos en las fotos parecen más livianos de lo que son, pero con esta solución en pocos días tenemos la faena resuelta, minimizando el riesgo de accidentabilidad por una parte y el riesgo sanitario por otra, y también optimizando los recursos. Y acá vemos una foto ya desde la altura de cómo eran las condiciones de montaje. Por otra parte, estos son proyectos que hacemos y hemos hecho de manera estándar, pero que vemos que han tomado aún mayor fuerza durante estos periodos de pandemia, que son partes de edificios, principalmente escaleras prefabricadas. Acá vemos escaleras de constructora Grevia, en los cuales nosotros tenemos soluciones con distintos tipos de conexiones, con distintos tipos de detalles, huellas, contrahuellas, para entregar una solución inmediata a lo que es resolver una escalera en obra en hormigón, la cual puede ser transitada inmediatamente después de su montaje, consolidadas sus uniones, y en lo cual también hemos desarrollado distintos tipos de conexiones, las cuales son articuladas con la ingeniería oficial del proyecto, el ingeniero calculista oficial del proyecto, pero que permiten tener uniones desde húmedas, uniones con pivotes, uniones articuladas, uniones secas, ¿ya?, que dan diversos tipos de soluciones a los proyectos, ¿ya? Y esto ha sido también algo que durante este periodo ya de pandemia cada vez han sido más requeridas, cada vez las constructoras se dan cuenta de los beneficios que puede tener esto, ya que siendo la escalera no solo es un beneficio en la faena tal, sino que al ser un elemento que se puede usar prácticamente de manera inmediata, permite el recorrido a través de las obras. Tenemos escaleras de todo tipo, escaleras con huellas, doble huella y contrahuella. Estas son escaleras para constructora Arenas, Centanjos, Chicureo, con escaleras para EPCO, vemos con uniones que van soldadas, no húmedas, escaleras para Echeverría Izquierdo, esto fue en el edificio Vicuña Maquena, en lo cual hicimos también mediciones de KPI de construcción industrializada en conjunto con Echeverría Izquierdo y en conjunto con el CCI, con el Consejo de la Construcción Industrializada.
Estas son escaleras, vemos la imagen ya terminada, ¿no? Que pueden quedar escaleras prácticamente, si uno quisiera decir que no parecieran que son prefabricadas, ¿no? Estas son escaleras de la Universidad Autónoma en la sede Talca, la cual hicimos 2 edificios en la sede Campus Alameda en Talca. Y acá tenemos buena parte de nuestros clientes que hoy en día se han decidido por industrializar en sus obras y por optar por nuestros elementos y soluciones industrializadas en sus proyectos, ¿no? Sea con escaleras, sea con balcones en algunos casos, o soluciones como las que hemos visto hoy también de estanques, o soluciones de muros de fachada, y muchas veces también fundaciones, que hemos desarrollado muchas en este último periodo. Para terminar, este es un proyecto que estamos ejecutando hoy prácticamente, porque terminamos la semana pasada la primera etapa del montaje, que vamos a ver acá. Es un proyecto de vivienda en el cual hacemos un mix con el sistema constructivo Baumax. Es un proyecto en la comuna de Chicureo, la reserva de Chicureo, el propietario Mauricio Sarasúa, la arquitectura es de Lambiasi Bestenec, el diseño estructural lo vimos en conjunto con Ars Ingeniería y con Sebastián Varas de BMB, con lo cual hicimos toda la integración temprana para esta solución, y la constructora Monte, que es quien está ejecutando algunas de las obras en terreno, ¿ya? Todas las obras adicionales que requiere la estructura prefabricada, y nosotros desarrollamos la fabricación, transporte y montaje también de esta estructura. Esta es la planta del conjunto residencial, en la cual vemos en rojo toda la caja a escala que nosotros vamos a desarrollar, que es también parte del núcleo rígido del proyecto, ¿ya? Vemos acá el corte, en la cual vemos. Y entonces la idea importante acá es destacar que acá le sacamos el máximo provecho a los sistemas constructivos que tenemos, ¿no? Nuestro sistema permite tener muros de esta altura, permite tener muros integrales sólidos, ¿no? Por lo mismo quisimos desarrollar todo el sistema de caja a escala, y en una segunda etapa de montaje ir resolviendo todo el resto del edificio con sus entrepisos, ¿no? Y aquí tenemos imágenes de lo que es la primera faena, ¿no? En este caso fue un proyecto prácticamente fast track, por lo que las fundaciones se desarrollaron en obra, pero este proyecto tiene nuevas etapas en las cuales ya tenemos el diseño de las fundaciones prefabricadas para toda la caja a escala, lo cual nos va a ayudar a mejorar aún más la eficiencia de mano de obra y la productividad en el proyecto. Acaban llegando nuestros elementos, ¿eh? Estamos hablando de muros de 16 metros de altura, ¿ya? De alrededor de 23 toneladas, ¿ya? Los cuales son fabricados en nuestra planta y transportados a la obra, ¿ya? Y que nos permiten tener un montaje que se pueda desarrollar en 2-3 jornadas de trabajo y tener una solución completa, sin tener que incurrir en andamios, en moldajes, en toda la faena que requeriría tener muros de este tipo. Acá podemos ver la magnitud de los elementos, ¿ya? A medida de todo el diseño también de integración que, como les comentaba, hicimos con Ars Ingeniería y en conjunto con BMB, ¿ya? Esto es parte de las fundaciones que también prefabricaremos en las etapas sucesivas, ¿ya? Y cómo vamos desarrollando todo el montaje, ¿ya? En terreno, ¿ya? Y es más ver las fotografías que la poca cantidad de gente que se necesita, ¿eh? Se pueden cumplir protocolos de distanciamiento, o es mucho más amable poder cumplirlo, podemos decir también, y nos permite tener índices de productividad realmente importantes si los comparamos con lo que es la construcción tradicional, ¿eh? Los elementos van absolutamente con todos sus detalles para permitir las conexiones húmedas, sea con el resto de los muros prefabricados que son de nuestro sistema, ¿eh? Y también previendo las conexiones que van a haber con respecto a los elementos que son del sistema Baumax, en este caso, que va a complementar nuestra estructura.
Y acá vemos cómo continuamos con el resto de montaje de muros. Los muros llevan todos partes de retardador de fragua tipo rugasol en las conexiones húmedas que van a tener con otros elementos de hormigón, barras de enferradura para permitir el empalme también y conexión con otros elementos. Es decir, nuestra ingeniería debe prever todos estos elementos para que lleguen a la obra de manera perfecta para poder después ejecutar estas uniones húmedas en terreno mismo. Y acá vemos ya cómo se va finalizando el montaje de los muros, ¿no? El grauteo de los muros en la fundación es fundamental. Acá tenemos planos de las escaleras que estamos próximos a montar, las cuales vamos a montar esta semana prácticamente. Y vemos cómo está terminado todo el sistema de caja de escalas con los muros, ¿ya? En una faena rápida, en una faena limpia, ¿no? Que permite trabajar cumpliendo todos los protocolos, ¿no? Y que a toda vista son sistemas que nos permiten alcanzar una productividad y un ahorro de plazos muy importante. Para concluir, en esta lámina están de cierta manera nuestros desafíos o nuestros postulados, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros queremos ofrecer, ¿ya? Como Tensocred, pero más que como Tensocred, como un equipo de trabajo que colabora con oficinas de arquitectura, con oficinas de ingeniería en mejorar los proyectos, en mejorar la productividad, en ahorrar los plazos y en poder dar mejores condiciones también para cumplimiento de protocolos sanitarios. Ciertamente la incorporación de los prefabricados es parte de nuestra ADN, nuestra esencia, es en lo cual tenemos más de 30 años de experiencia. La integración temprana, que es algo que quienes hemos trabajado en prefabricados sabemos que llevamos muchos años en eso, ¿ya? Pero que es fundamental educar también arquitectos e ingenieros que manejen todos los sistemas que están hoy en día, ¿no? De lo contrario, vamos a desarrollar proyectos que son poco eficientes desde su génesis, ¿no? O también vamos a hacernos obligados a pagar muchas veces doble ingeniería o doble arquitectura si no desarrollamos esta integración desde la génesis del proyecto. Por otra parte, nosotros hemos incluido sistemas de seguridad sísmica de alto estándar, si bien hoy no los vimos porque nuestra presentación apuntaba a construir productivamente en situación de pandemia, pero somos una empresa con ADN tecnológico y que hemos aplicado sistemas de aislación sísmica y protección y sistemas híbridos también para naves industriales que si no los conocen los pueden ver en nuestro sitio, y también dentro del ICH hemos hecho distintas presentaciones mostrando nuestros sistemas con protecciones sísmicas. Y por sobre todo aumentar la productividad, mejorar la productividad, y eso quiere decir ser eficientes en todo aspecto, ser eficientes desde el punto de vista económico y también poder ofrecer un sistema que sea altamente sostenible con respecto a lo que es la construcción tradicional en hormigón. Sabemos que con nuestros sistemas mejoramos notablemente los tiempos, según estudios que hemos podido desarrollar con el mismo Consejo de la Construcción Industrializada. Estos son entre un 30 a un 40% de ahorro en plazo respecto a una construcción tradicional. Podemos ofrecer una calidad industrial con mejora continua. Tenemos, gracias a la integración temprana, menores costos, mayor coordinación, menos imprevistos en obras extraordinarias, sobre todo mayor cumplimiento de plazos. Cuando uno compra una estructura prefabricada, uno está comprando un producto final, ¿no? No tenemos estos extraordinarios imprevistos que existen habitualmente en la construcción tradicional. Un menor impacto ambiental, residuos prácticamente cero en obra. Sabemos que la construcción es el rubro hoy en día que hace más residuos sólidos de
de ningún otro, y también lo que es la emisión de polvo y ruidos en terreno. Y por último, la incorporación de nuestros sistemas sísmicos y nuestra calidad garantiza la protección de los contenidos que sabemos que junto con el desafío, si bien ya hablamos COVID, el desafío sísmico nuestro, construyendo en Chile, ha existido y va a existir siempre. Con esto concluyo mi presentación, espero que haya sido clara y quedo atento para la serie de preguntas. Así es, Diego. Diego, te queremos agradecer por tu presentación. La verdad es que fue muy, muy clara y creo que también se podría decir sacó de dudas con respecto al tema del hormigón premezclado, perdón, del hormigón prefabricado o estructuras de hormigón prefabricado, y también el cómo se ha ido, digamos, interiorizando en la construcción chilena, por decirlo de alguna forma. Pero íbamos a pasar también a las preguntas que van en base a lo que te acabo de comentar, Diego. La primera pregunta es, ¿cuál ha sido el denominador común de las empresas que han optado por ir más allá de las escaleras prefabricadas? Sí, a ver, nosotros las primeras escaleras prefabricadas que hicimos fue para el Hotel Marriott y si mal no recuerdo estamos hablando prácticamente del año 2006, como para poder ponerlo en el estado del arte. Sí, hoy en día respecto a escaleras prefabricadas hay una evolución importante porque vemos que gran parte de proyectos llegan ya con las soluciones diseñadas como prefabricadas, lo cual antes no existía. Es decir, uno debía adaptar la huella, contrahuella y todo tipo de dimensiones que tiene una escalera al proyecto tradicional in situ. Y ahí, como bien dije, es fundamental que tanto arquitectos, y principalmente arquitectos, y también ingenieros calculistas, que muchas veces apoyan en esa etapa también a los arquitectos, piensen desde la génesis del proyecto en la estandarización de la escalera. Eso nos permite, obviamente, tener un resultado mucho mejor. Aparte de eso, para responder la pregunta, hoy en día buena parte de las constructoras no se ha quedado ahí. Hay constructoras que están pensando en prefabricar muros de fachada, como vimos en la presentación, constructoras que están viendo los sistemas de estanque también, y también constructoras que han visto sistemas de balcones, y estamos viendo también constructoras que apuntan a hacer todos los sistemas de entrepiso con sistemas prefabricados. Y ahí es donde se van a multiplicar los beneficios de productividad y ahorro en plazo. Y en ese sentido, estas constructoras tienen muchas de ellas un ADN de innovación, muchas de ellas tienen departamentos de innovación también, y han valorado lo que es las mejoras de ahorro en plazo y la productividad en sus obras. Y en ese sentido también es importante ir bien acompañado en ese camino, ya que los prefabricados se deben aplicar en su justa medida. Hay que prefabricar cuando es apropiado y no pensar en prefabricar todo. Por ejemplo, nosotros en edificios hemos hecho los edificios más altos 100% prefabricados en América, el edificio Marina Paiway, que tiene 9 niveles de altura, con lo cual tuvimos el premio del ICH el año 2010 de desarrollo tecnológico. Es un edificio que tiene aislación sísmica basal. Y ahí prefabricamos el 100% de la estructura, las columnas también. Pero si hablamos de edificaciones de mayor altura, seguramente tenemos sistemas industrializados también de moldajes deslizantes que no son prefabricados, que nos van a dar una ventaja importante en ese aspecto, y sí nos conviene prefabricar el sistema de entrepiso, losa y viga prefabricada. Como anécdota les digo que la Torre Santa María, construida en el año 79, fui invitado hace poco a una entrevista respecto al incendio, que era el aniversario del incendio de la torre. En su primera etapa fue construida toda con un sistema de entrepisos prefabricados en los cuales sus
pilares, perdón, sus vigas y sus losas eran prefabricadas y fue hecho en su época por la empresa de Petris. Perfecto. Dame un segundo. Acá está la otra pregunta. Pregunta aquí Anónimo, dice, hablaste de trazabilidad. ¿Cómo realizan este proceso desde el punto de vista de la calidad de los elementos prefabricados? Bueno, para cada proyecto nosotros desarrollamos, antes que nada, junto con lo que es arquitectura e ingeniería, un proyecto de prefabricados, ¿no? Y ese proyecto de prefabricados contempla el desarrollo de planos de fabricación de elementos, ¿no? Y planos de montaje más planos de detalles de conexión, ¿no? Principalmente podemos tomar esos como los tipos de planos que contempla un proyecto de prefabricado, ¿no? Con esos antecedentes a nosotros nos va a permitir prefabricar los elementos, ¿no? Es decir, armar las piezas del Lego, ¿no? Estos planos de fabricación son aquellos que nos indican desde las dimensiones del elemento, desde las barras de acero del elemento, los tipos de hormigones del elemento y también nos indican cuáles son los detalles y conexiones que van a tener y que van a interactuar estos elementos con los otros elementos del sistema, ¿no? Ese es el punto de partida. En base a eso, nosotros vamos a tener una trazabilidad que físicamente hace nuestro control de calidad en planta, ¿ya? Nosotros ocupamos también, por motivos de poder optimizar nuestra productividad, hormigones premezclados. Es decir, nosotros no hacemos el hormigón en nuestra planta, sino que pedimos hormigones premezclados, los cuales nos da mejor resultado porque podemos pedir hormigones especiales, ¿ya? Y en base a eso vamos llevando toda la trazabilidad desde lo que es la fabricación de las armaduras, las calidades de los hormigones, las calidades dimensionales. Es aprobado por nuestro departamento de calidad hasta que llega a la obra, ¿no? Y eso se traduce en un gran libro de calidad que se entrega cuando terminamos nosotros el proyecto, el montaje de nuestra estructura. Perfecto. Pasamos a la siguiente consulta de ¿qué es la integración temprana y cuáles son sus beneficios para el proyecto? En base a lo que hablaste como al principio de tu presentación. Mira, la integración temprana es algo que desde mi punto de vista es fundamental. Es algo que va a permitir que tengamos ahorro en todo aspecto, o sea, desde ahorro de horas, hombre, proyecto, hasta sobre todo ahorros en plazos de construcción y sobre todo optimizar los proyectos en sí, sacar las mejores cualidades de cada sistema constructivo. Si bien como prefabricadores llevamos mucho tiempo sin el nombre de integración temprana haciendo este trabajo, desde la formación del Consejo de la Construcción Industrializada, en lo cual como Tensocret fuimos socios fundadores y yo fui director hasta el año pasado, hicimos hincapié en lo importante que es la integración temprana, en lo cual es el hecho de que tanto proyectistas, ¿eh? Y en proyectistas estamos arquitectos, los ingenieros calculistas, también los proveedores, ¿ya? En este caso podríamos llamar a Tensocret un proveedor de elementos prefabricados, pero proveedores de todo tipo de materiales, y el constructor tengan esta integración en la génesis del proyecto, ¿no? Si nosotros vemos cómo ha funcionado hasta hoy el paradigma de la construcción, tenemos arquitectos que desarrollan proyectos en teoría, ¿no? Llegan a un desarrollo alto de ese proyecto, en ese minuto interactúan con un ingeniero calculista, tienen que volver atrás en muchas cosas. Después tenemos todo ese tiempo, después el ingeniero calculista tiene que verlo con el constructor y también volvemos atrás, mientras que la integración temprana, como estaba en una de las láminas que mostramos, prácticamente que se sienten en la génesis del proyecto todos en la mesa, ¿no? Y que se pueda sacar las mayores ventajas de cada sistema constructivo. Eso va a implicar que tengamos el mayor aprovechamiento de cada uno de los sistemas constructivos, ¿no?
en cuanto a luces, en cuanto a peso, en cuanto a sus mayores rendimientos. Las modulaciones de los rendimientos son importantísimas en construcción industrializada. Y por otra parte también cómo vamos a tener toda la interacción de estas faenas en obra. Hoy en día muchas veces sucede que usando prefabricados uno ve un avance importantísimo del proyecto en una primera etapa, pero cuando viene la incorporación de la constructora tradicional que ejecuta terminaciones, que ejecuta instalaciones y que no tiene el ADN de construir industrializadamente, ahí se pierden todos los tiempos ganados. Entonces la integración temprana busca resolver esto desde la génesis. Perfecto. Dame un segundo que aquí me también hablando por interno nuevamente con respecto a las preguntas. Dice, dame un segundo. Por favor, estoy viendo las preguntas acá. Dice, ¿qué ventajas proponen las estructuras prefabricadas en la edificación? Las ventajas van principalmente por calidad. Nosotros tenemos una calidad al ser elementos con un proceso industrial que es bastante más segura de lo que son las construcciones tradicionales en sí. Sabemos, post-terremoto 2010, 27 de febrero, gran parte de los errores que hubo en proyecto fueron errores de ejecución en obra, ¿ya? Gran parte eran obras tradicionales, ¿ya? En lo cual obviamente es muy complejo, ¿ya? Es muy complejo poder tener ojos en todas las uniones, en todas las juntas que hay en obra, mientras que cuando hablamos de estructuras prefabricadas, estas uniones vienen mucho más estudiadas porque estamos frente a una forma de desarrollar el proyecto distinto. Todas las uniones están más estudiadas, más acabadas y vienen ya con su solución previa. Por otra parte, hay un ahorro de plazo importantísimo, antes y ahora también, pero hablábamos prácticamente de esta construcción en dos partidas, ¿ya? Es decir, mientras tú estabas ejecutando las fundaciones de la obra en terreno, estabas prefabricando en una planta de prefabricado la estructura, ¿ya? Y ahí ganabas tiempo porque estabas en el mismo plazo haciendo las dos faenas y el montaje es una faena bastante más rápida, ¿ya? Hoy en día eso también ha modificado un poco más porque incluso las fundaciones se están prefabricando, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos los riesgos de movilidad que sabemos hoy en pandemia, ¿eh? Tenemos los aforos reducidos en obras para cumplir todos los protocolos sanitarios, ¿ya? Entonces, todas estas se traducen en ventajas que son en ahorro de plazo y también en una menor cantidad de obra en terreno, que es fundamental. Y hoy en día Perfecto. también las constructoras se han abierto al hecho de fabricar elementos particulares que van a permitir mejorar aún todos estos rendimientos. Perfecto. Diego, preguntan acá Marlon Infante, dice, ¿cuál es la experiencia en proyectos de inversión pública? ¿Cuál crees que es la principal oportunidad en este sector? Bueno, la inversión pública siempre ha sido, para nosotros nunca hemos participado como Tensocred en inversión pública en proyectos en particular, ¿eh? O sea, en desarrollo de inversión pública. Sí hemos trabajado como subcontratos de constructoras en proyectos que son del MOP, ¿ya? En ese sentido, ¿eh? Ahora, para responder la pregunta, ahí hay un tema que hemos visto también que tiene que ver con el desarrollo de empresas, de startups y de técnicas de innovación, ¿no? Generalmente vemos que la forma de pago, ¿verdad?, de los sistemas públicos son formas de pago que no son adecuadas a lo que es una construcción industrializada, ¿no? La construcción industrializada requiere, por una parte, sabemos que gran parte de las empresas que proponen hoy en día industrialización en Chile, y no estoy hablando solo de elementos prefabricados en hormigón, sino que todo tipo de elementos, son empresas que no tienen espaldas enormes, ¿ya? No tienen espaldas que tienen las grandes constructoras que se adjudican muchas de las licitaciones públicas y no tienen la capacidad muchas veces de poder resistir las formas de financiamiento que
propone la estructura de pago pública, ¿no? Y eso es una limitante y es una barrera que de cierta manera vamos a tener que poder resolver, ¿no? Eso desde el punto de vista de por qué quizás no ha habido un mayor desarrollo en esa área, ¿no? Ahora, sin duda que los prefabricados serían un importante aporte en ese tipo de inversiones. Perfecto. Y Diego, pasamos a la última pregunta, ya estando en el horario. Dice, ¿cuáles son los ahorros de tiempo con prefabricados y de qué manera son un beneficio para la obra? Perfecto. O sea, generalmente en prefabricados hablamos de ahorros entre el 30 y 40% en relación a lo que se demoraría el proyecto en una obra. O sea, un proyecto que está desarrollado sacando el mayor rendimiento del sistema constructivo que tú vas a usar, vas a lograr los mayores ahorros en plazo, vas a lograr los mayores ahorros económicos y vas a lograr la mayor productividad. Entonces, en ese proceso es fundamental el conocimiento que tengan los proyectistas y cómo se interiorizan los proyectistas con los distintos sistemas constructivos industrializados que hoy en día se ofrecen. Perfecto. Diego, ya estamos, dame un segundo, si es que hay una última pregunta que se me... Aquí hay una última pregunta anónima, Diego, dame un segundo. Dice lo siguiente, ¿desde qué etapa de proyecto comienza el aporte de Tensocred para una empresa constructora y cuál es su trabajo específico? Perfecto. Nosotros como Tensocred generalmente participamos dependiendo qué es lo que el proyecto. Les pongo un ejemplo. En proyectos en que nosotros hacemos el sistema constructivo, ¿ya? Es decir, en edificios, naves industriales, edificios de todo tipo, en los cuales nosotros hacemos todo, fabricación, transporte y montaje de la estructura, nosotros participamos desde la génesis, ¿ya? Es decir, ya desde el anteproyecto de arquitectura, nosotros colaboramos con la oficina de arquitectura, colaboramos en conjunto con oficinas de ingeniería para optimizar ese desarrollo, ¿no? Es decir, nosotros hacemos esa integración temprana, ¿no? Si bien nuestra faena como Tensocred corresponde a la fabricación, transporte y montaje de las estructuras, todo este apoyo logístico profesional nosotros lo brindamos desde la génesis con el fin de poder darle el mejor producto y la solución más productiva al cliente mandante, ¿eh? Y en el caso de elementos o partes de edificios balcones, generalmente vienen ya los proyectos, sea de manera tradicional o con algún tipo de nivel de prefabricación, ¿eh? Nosotros esos elementos participamos y colaboramos directamente con el ingeniero calculista en el desarrollo de esos elementos, en las conexiones de estos elementos con el conjunto del edificio, ¿ya? Y si bien estos elementos finalmente son todos aprobados y visados por el ingeniero titular del proyecto, pero nosotros ponemos a disposición toda nuestra expertise para lograr la solución técnica del producto. Esos son, de cierta manera, todo lo que nosotros... Perfecto, Diego. Diego, te queremos dar las gracias por tu presentación. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico, se nos pegó un poquito la grabación. Son cosas que pasan en vivo, pero sí me gustaría poder, porque más o menos a la mitad de la respuesta se quedó pegado nuestro sistema, entonces me gustaría ver si podrías repetir la última parte de la pregunta, y la repito para los auditores que no pudieron estar presentes, que la pregunta decía, ¿desde qué etapa de proyecto comienza el aporte de Tensocred para una empresa constructora y cuál es su trabajo específico? Perfecto, ya, voy a repetirlo. Yo no me di cuenta que me había quedado pegado. No, tranquilo, es que esto pasó por Vimeo, esto fue un tema que estuvimos pegados casi 60 segundos, así que te pido por favor las disculpas y también poder, para los auditores que están viendo en estos momentos, puedan entender y repetir lo que dijiste de la pregunta que acabo de repetir. Como les decía, nosotros tenemos dos campos de acción, podríamos decir. Uno es nuestro sistema constructivo, que son aquellos proyectos en los cuales
pongo como ejemplo edificios, sean habitacionales, edificios de oficina, edificios, universidades, por ejemplo, o también estadios o naves industriales, en lo cual nosotros ocupamos nuestro sistema constructivo TensorCred completo, ¿no? Y ahí nosotros ejecutamos fabricación, transporte y montaje de la estructura. Pero nuestra labor comienza antes, ¿no? Nosotros siempre en ese tipo de proyectos apuntamos a nosotros desarrollar esta integración temprana con el profesional arquitecto, ingeniero calculista y con el mandante, cosa de que podamos tener un proyecto integrado y que se logre los mayores beneficios tanto para el mandante como los beneficios económicos, como los beneficios de productividad, ¿no? Es decir, si bien nuestra labor dura es fabricar, transportar y montar, vamos de la mano desde el principio del proyecto, desde la génesis con el mandante, ¿no? En otro tipo de proyecto en lo cual tenemos que son elementos para edificios, ¿no? Como hemos visto en la presentación, sean escaleras, sean balcones o en algunos casos estanques, ahí nuestro trabajo, si bien es más preciso, ¿ya? No está esta génesis desde el proyecto, muchas veces llegan estos elementos ya con prefabricados, pensando en prefabricarlos, a veces no llegan así, llegan como soluciones tradicionales, pero en esa etapa nosotros trabajamos puntualmente con los proyectistas también para entregar la mejor solución, ¿ya? Todos los tipos de conexiones de estas piezas que van a ir conectadas a la estructura principal y darle nuestro expertise, ¿ya? Sí, estos son visados, todas nuestras escaleras, por ejemplo, los balcones, hay un trabajo de interacción con el ingeniero calculista quien visa los elementos, ¿eh? Con el apoyo de nuestro expertise. Perfecto, Diego. Muchas gracias. Nuevamente te pido disculpas, yo también disculpa a la audiencia por el inconveniente técnico que tuvimos. Estas cosas pasan, estamos en vivo y te quiero agradecer nuevamente en nombre del ICH, también en nombre de todas las personas que estuvieron presentes por la calidad de tu presentación, también por establecer o, digamos, sacar ciertos mitos o paradigmas con respecto a lo que es la construcción con elementos prefabricados de hormigón y creo, y como tú bien lo mostraste, llegó para quedarse y para el proceso fundamental dentro de lo que es productividad y también la industrialización de la construcción que por una otra parte sigue siendo, entre comillas, un poco artesanal. Así que, Diego, te quiero agradecer, muchísimas gracias y también queremos dar las gracias a todos los asistentes al día de hoy a los webinars de ICH, Instituto de Cemento y Hormigón de Chile, y los dejamos invitados para próximas instancias técnicas y de webinar que vamos a estar impulsando y también dejarlos invitados para el Congreso de Minería que se va a impartir a partir del mes de mayo. Todos los martes de mayo vamos a hablar de la construcción con hormigón en las obras mineras. Así que los dejamos cordialmente invitados, me despido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.